¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos una semana más a esta tercera edición de conferencias sobre arqueología española en el exterior. Tenemos el honor de presentar en esta tercera sesión al doctor Javier Bermejo Meléndez, a quien seguramente muchos de ustedes, ya sea entre los asistentes presenciales o posteriormente a los asistentes virtuales que nos sigan a través del canal de YouTube del museo, tuvieron el placer de escucharle hace aproximadamente un año en el contexto de la quinta edición de conferencias sobre actualidad arqueológica en España, también celebradas en esta casa. Sobre el doctor Javier Bermejo podemos decir que es doctor por la Universidad de Huelva, profesor titular de Arqueología en la Facultad de Humanidades de la misma universidad, cargo que además compatibiliza con el de vicedecano. Además de profesor de Arqueología, el doctor Bermejo ha tenido como campos de interés, como investigador, algunos muy variados, centrados sobre todo en la arqueología del mundo romano y en concreto en el ámbito de la epigrafía, la arquitectura, lo militar o el urbanismo. Prueba de su extensa labor investigadora es el hecho de contar con numerosas publicaciones, entre artículos de revistas, actas de congresos o libros, entre los que me gustaría destacar uno del que estábamos hablando antes precisamente, que son esos 2 volúmenes del Corpus Urbium Baetica,rum, coeditado junto con Juan Manuel Campos y que, junto a la herramienta web de gestión informática que lo acompaña, constituye una herramienta que para muchos arqueólogos nos resulta de infinita utilidad. No obstante, si ustedes nos lo permiten, hoy vamos a salir de la tierra para intentar mojarnos un poco, ya que el profesor Bermejo viene a hablarnos precisamente de los avances en torno a la investigación del muelle este-oeste de Portus en Roma. Javier, por parte del Museo Arqueológico Nacional, te damos las gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación, así que, por favor, cuando quieras tienes la palabra. Buenas tardes. Vaya por delante mi agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional y a los organizadores de estos encuentros de arqueología española en el exterior por invitarme nuevamente a compartir con todos ustedes los resultados de nuestras investigaciones, en este caso en el contexto italiano, es decir, en la ciudad de Roma, en Portus, en los puertos imperiales. Y, como no, también a toda la atención recibida por parte de los colegas del museo. Bien, los puertos y los sistemas portuarios han sido una línea de investigación o una línea de estudio ampliamente tratada por la investigación tanto pasada como reciente, a poco que se rastree la amplísima producción bibliográfica que la ha tratado, ¿no? Además de ello, en este presente siglo, esta línea de estudio ha visto una revalorización de los mismos. Y buena prueba de ello pueden ser los numerosos proyectos de investigación que se desarrollan actualmente en distintos contextos mediterráneos y atlánticos. Por tanto, supone actualmente una línea ampliamente consolidada. No obstante, debemos decir además que el periodo clásico verá el desarrollo del fenómeno portuario en unos niveles hasta antes no conocidos. La labor desempeñada por Roma en la fundación y establecimiento y potenciación de nuevos puertos, tanto en la península ibérica como la potenciación de los distritos portuarios en las costas tirrénicas, son el mejor testimonio de esta expresión que les indico. Así podríamos traer a colación, como les decía, proyectos como los que actualmente se desarrollan en el Mediterráneo Oriental, casos del puerto del Pireo, Cesarea Marítima, o Salamina, la bahía de Dor, o Corinto, ¿no? Los cuales están mostrando importantes datos para la comprensión de los puertos con todas las manifestaciones que encierran, desde la topografía, los sistemas constructivos, sistemas portuarios, paisaje marítimo, etcétera. También podríamos hablar de proyectos que se están desarrollando a día de hoy en el Mediterráneo central y occidental, como pueden ser el caso en este preciso instante de Portus, ¿no? Ostia Antica, o ya centrados en lo que serían las costas francesas, la Galia, los fantásticos resultados que están aportando los proyectos desarrollados en los puertos de Narbo, Fossae Marianae o Areles, que están, como digo, reportando interesantísimos datos a muy distintos niveles, ¿no? Dentro de este contexto investigador que les estoy relatando es donde se inscribe, donde se desarrolla desde hace prácticamente una década
el estudio de los puertos o la línea de investigación de los puertos de la antigüedad por parte de la Universidad de Huelva, una línea relativamente joven dentro del campo de estudios que ya desarrollara en su momento el profesor Juan Manuel Campos Carrasco y que ha sido posible gracias a la consecución de más de media docena de proyectos competitivos de distintas convocatorias, de los cuales habría que citar, digamos, como referentes aquellos del Plan Nacional de I+D, así como los proyectos de arqueología, de la convocatoria de arqueología en el exterior del Ministerio de Cultura y Deporte, los cuales, como digo, suponen la base proyectual, el marco proyectual a partir del cual desde la Universidad de Huelva venimos trabajando y desarrollando esta interesantísima línea que tan buenos resultados y tan fructífera está resultando para nuestras investigaciones. Es por tanto que desde el año, además, en este contexto, 2017, es cuando se inicia, sin solución de continuidad hasta el presente, el proyecto Emportus, el proyecto que hoy día vengo a mostrarles, ¿no? Y sus resultados. Un proyecto que es gracias fundamentalmente al apoyo que ofrece la convocatoria de proyectos arqueológicos en el exterior del Ministerio de Cultura y Deporte, al cual me he referido anteriormente, y a las relaciones establecidas entre el Parco Arqueológico de Estiantica y la Universidad de Huelva a través de un convenio de colaboración específico de investigación que ha permitido sentar las bases administrativas e institucionales que posibilitan el desarrollo del mismo. Este proyecto está reportando numerosos avances en el conocimiento de la estructura del muelle en particular y de Portus en general, con nuevos datos relativos a sistemas constructivos, cronología, procesos geomorfológicos, que en definitiva conforman el grueso del conocimiento de este proyecto. Además del desarrollo del mismo, no debemos olvidar que está suponiendo un campo de formación para alumnos de grado, de máster y de doctorando, porque además debemos de mencionar el desarrollo de 3 tesis doctorales que se están ejecutando, y la primera verá la luz en breve, en el marco de este proyecto, dirigida por 2 distintos miembros del equipo de investigación, tanto italianos como españoles. Por tanto, digamos que debemos mencionar esta estrecha relación científica que está permitiendo trascender más allá de lo que es digamos, el estudio del muelle propiamente dicho. En esta síntesis que les estoy mostrando no deberíamos de olvidar el apoyo mostrado al proyecto por parte de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, auténtica plataforma y altavoz científico de las investigaciones que los grupos españoles desarrollan en Italia, muy de la mano en este caso de sus directores a través de José Urquijo y posteriormente Antonio Pizzo, que han permitido digamos, dotar a la investigación de una proyección más allá al permitir establecer relaciones institucionales con diversos organismos italianos o otros centros de investigación a través de visitas institucionales, visitas científicas académicas, etcétera. Bien, el área de estudio, como ya se ha ido desgranando, está centrada, como no, en los puertos imperiales de Roma, es decir, Portus Augusti, un establecimiento portuario mandado a construir por el emperador Claudio, inaugurado bajo el emperador Nerón, el cual hace acuñar monedas con la efeméride, y que se construye ante las necesidades portuarias de una Roma cada vez más caput luo, es decir, caput mundi de un imperio mediterráneo. El puerto de Ostia sabemos que para estos momentos está presentando graves problemas de colmataciones debido a, digamos, a los arrastres sedimentarios del río Tíber y, por tanto, Claudio ve la necesidad imperiosa de construir un nuevo área portuaria. Ya esta idea parece ser que fue planteada por César, pero no pudo llevarla a cabo. Como digo, será Claudio el verdadero impulsor del proyecto, inaugurado por Nerón, y que verá a lo largo de todo el Alto Medio Imperio y hasta las postrimerías del Alto Medievo una larga diacronía de vicisitudes históricas, ambientales, geomorfológicas, ¿no? Podríamos traer a colación la importante reforma acometida bajo el emperador Trajano, el cual amplía el puerto hasta llegar a las 220 hectáreas de extensión, con la construcción de una rada interior de forma hexagonal que permitía, digamos, proteger el puerto precisamente de uno de los mayores males que tenía, que era, digamos, la colmatación, es decir, lo que los italianos llaman el insabbiamento, es decir, la colmatación de constantes aluviones marítimos, fluviales que arrojaban, daban al traste con la navegación de los canales y de las radas de este puerto. Ahí tienen ustedes en la imagen un poco la localización del sitio, algunas imágenes del proceso del final de excavación de algunos de los sectores del muelle y, digamos, la parte derecha de la imagen, bueno, pues un esquema de esta, digamos, de esta zona costera muy sometida
como digo, a las corrientes del Tirreno y a los procesos de colmatación sedimentario. Sobre una imagen satelital tienen ustedes ubicados ahí los 3 principales núcleos de referencia actualmente, es decir, Ostia Antica al sur, en la orilla del Tíber, Portus al norte, donde se ve esa rada hexagonal, el Traianello o el lago de Trajano, como se conocerá posteriormente, y ya la actual localidad de Fiumicino. Piensen ustedes que cuando se construye Portus, la línea costera está en el propio puerto, y sin embargo, hoy día la encontramos como casi 4 kilómetros, 3 kilómetros y pico más, digamos, hacia la costa. Por tanto, vemos una importante progradación, producto, como les decía, de esos constantes, digamos, de esas constantes colmataciones y del proceso geomorfológico tan complejo que tiene este área de la costa glacial. A la derecha de la imagen ven ustedes el esquema de cómo sería el desarrollo de las infraestructuras de este complejo portuario. Lo ven ustedes ahí con lo que sería la rada de Claudio, el área de la dársena de Claudio, protegida por 2 grandes muelles que de forma, a modo de brazos, abrazan, nunca mejor dicho, esa extensa área portuaria. En el centro, en el medio de estos 2, se encontraba la Isola Faro, es decir, la isla Faro, se construye aprovechando la barca, la nave que transportó a Roma el obelisco de Calígula, y se hace hundir para construir ahí ese faro, que será el emblema de Portus, como aparece representado en tantísimas emisiones monetales, musivarias, de relieves, que ejemplifica un poco lo que era la imagen de este puerto en la antigüedad, ¿no? Y después, bueno, pues toda una serie de áreas portuarias representadas por distintos complejos de almacenamiento, muelles interiores que articulaban la navegación a través de los canales, el canal de Imboco, el canal de Transverso, y que conducían en última instancia ya, una vez que se construye a inicios del siglo II, a la dársena de Trajano, al hexágono de Trajano, ¿de acuerdo? Debemos decir que esta implantación portuaria, este complejo portuario, se completaba con la construcción de una serie de canales artificiales que permitía una mayor navegación desde el puerto hacia el río y además protegía de las constantes riadas del Tíber. Piensen ustedes que el Tíber es un río muy impetuoso que arrastra una gran velocidad a sus aguas, así como numeroso, digamos, limo, que preservaba a Portus de esas constantes, digamos, avenidas del río. Piensen que Portus no es ni más ni menos que la antesala de la ciudad de Roma. Es decir, durante todo el periodo de dominio romano en el Mediterráneo, Portus va a ser el ostium real, es decir, el umbral de acceso a la metrópoli. Todas las mercancías que se trasegarán por el Mediterráneo, desde las más básicas, fiscalizadas por la nona, hasta los productos que estaban en manos de negociadores o particulares, así como artículos de lujo y de importación, etcétera, todo eso se capitalizaba a través de Portus. Portus será uno de los mayores complejos portuarios de la antigüedad, si no el primero, por así decirlo, ¿no? Que tendrá una importancia significativa a lo largo de la historia, ya incluso en el Alto Medievo. Piensen ustedes que será el puerto de la Roma de los papas. Sabemos que en el Alto Medievo será el puerto desde el cual embarquen los papas, se establecerá el episcopado y, por tanto, cumplirá un papel fundamental. Incluso será objeto de alguna que otra racia por parte de los sarracenos en época, como digo, alto medieval. Por tanto, Portus va a ser, sin lugar a dudas, un lugar clave en la conformación y en la historia y el devenir de la ciudad de Roma. Y además formaba parte de un complejo amplísimo portuario que se completaba con otra serie de distritos portuarios tirrénicos, Centumcellae, Civitavecchia, incluso la zona de la bahía de Nápoles, que articulaban todo un rosario de escalas portuarias que confluían en Portus. Y Portus no era el fin de nada, al contrario, debían de remontar después, mediante Sirga, el río Tíber, todas las mercancías hasta llegar al Emporium, es decir, hasta llegar al puerto del río Tíber en la propia ciudad de Roma. Por tanto, vemos que Portus es el núcleo, digamos, el nudo gordiano de un amplio sistema portuario específicamente diseñado e implementado a lo largo de la historia para dar el abastecimiento necesario a una de las mayores metrópolis del mundo antiguo. Y además una serie de productos básicos para el sostenimiento del imperio. Los productos, digamos, fiscalizados por la nona, el aceite, el grano y los metales, ¿no? Y que son, como digo, pilares clave en el sostenimiento
de la ciudad de Roma y del imperio. Piensen ustedes que nos cuenta Suetonio de Vita Caesari que Claudio toma la decisión de construir un puerto porque en un paseo que hace por la ciudad de Roma le apedrean la litera debido a una serie de carestías que había de grano. Y claro, es decir, había que tener llena la barriga de la plebe de Roma. Es decir, por tanto, era una cuestión capital. Como digo, bueno, pues este será el papel que juegue Portus en toda esta, digamos, conexión de sistemas portuarios de amplia escala territorial en el contexto de las costas tirrénicas. Y que además tendrá una relación muy importante con el resto de puertos y sistemas portuarios del Mediterráneo en general y de Hispania en particular. Uno de los aspectos que estamos tratando en nuestras investigaciones en el marco de los distintos proyectos del Plan Nacional de I+D, en el que vemos cómo cada impulso que se produce en Portus, a través de grandes reformas, cambios en la topografía portuaria, construcción de nuevos sistemas de señalización, tiene su efecto de manera inmediata en los principales puertos de las provincias. ¿Por qué? Porque, como sucede, pues se simulan los sistemas constructivos, se implementan, etc. Pongamos por caso las importantes reformas que lleva a cabo Trajano en el sistema annonario, de naviculari, de mercaderes, que potenciará el sistema annonario. Por tanto, eso repercutirá en los sistemas de redistribución portuaria de las provincias. Por tanto, vemos cómo estamos ante un sistema densamente interconectado ya en el mundo antiguo. Podríamos decir que los puertos son no solo el trasvase de mercancías, sino también de ideas y por tanto son, como para que nos entendamos, la web del momento en el mundo antiguo. Por ahí, por los puertos pasan mercancías, ideas, personas, conocimientos en definitiva, ¿no? Bien, de manera más específica tienen ustedes ahí la imagen de lo que hoy día lo que hoy día es el área arqueológica del puerto de Claudia de Trajano y de manera específica señalada aquí en esta imagen de satélite esta estructura tan amplia que es lo que se denomina como el muelle o el molo de la lanterna, el denominado muelle este-oeste y al cual ahora me detendré en detalle y también por qué se denomina de la linterna, ¿no? O de la lanterna. Estamos ante un muelle, uno de los mejores muelles de Portus desde el punto de vista de su conservación. Estamos hablando de una estructura de 150 metros de largo por unos entre 8 y 11 metros de anchura, con una potencia construida conservada a día de hoy en algunos puntos de hasta más de 3 metros de altura y que permite, o nos está permitiendo, profundizar en los sistemas constructivos de este tipo de infraestructuras portuarias como nunca antes se había podido hacer en el contexto arqueológico del mundo romano. Estamos viendo sistemas de cimentación, sistemas de empleo de los caementas, del mortero hidráulico, de cómo articularon toda una serie de sistemas, de innovaciones constructivas para poder desarrollar esta gran mole de hormigón, en definitiva. Debemos decir en este punto que Portus representa dentro de lo que son los estudios del contexto del área litoral romano, del Parque Arqueológico de Ostia Antica, un apéndice casi en la periferia de la investigación. La investigación debemos decir que no ha prestado excesiva atención al área arqueológica de Portus hasta prácticamente inicio de la década de los 2000, con el concebido proyecto del ya desaparecido profesor Simon Cade y la Universidad de Southampton, y que revalorizará sin ningún tipo de duda esta área arqueológica. Por tanto, a día de hoy son numerosas las premisas de estudio y de investigación que permanecen apenas esbozadas, apenas dibujadas y que necesitarán de los próximos años de profundos, proyectos de investigación que pongan de relieve la significación de todas sus áreas. Ahí tienen ustedes en ese plano, se ve regular, los únicos puntos o las únicas áreas que se conocen por parte de la investigación, algunas producidas en el siglo XIX, producto de excavaciones desarrolladas bajo el amparo del príncipe Torlonia en la búsqueda de, restos monumentales, esculturas, etcétera, pero que permanecen un poco en el oscuro de su funcionalidad, sus cronologías, es decir, es mucho más lo que desconocemos de Portus que lo que se conoce a día de hoy. Por tanto, supone un laboratorio perfecto, un campo de experimentación perfecto para investigar sobre cualquier tipo de aspecto portuario en el mundo antiguo. Digamos que nuestra investigación se desarrolla en este punto de aquí, de lo que hoy día supone todos los elementos del área arqueológica de Portus. Hasta el inicio del desarrollo, hasta el inicio del proyecto que vengo a contarles esta tarde,
era más bien poco lo que se conocía sobre el muelle este-oeste, así llamado de la Linterna. Así pues, podríamos enumerar las primeras investigaciones, entre comillas, desarrolladas en la década de los 30 del siglo XIX, en 1830, cuando se producen las primeras excavaciones en el área de lo que posteriormente se conocerá como una terma, la denominada terma de la Linterna. La tienen ustedes ahí en la izquierda de la pantalla, la planta y la restitución preciosa de Garraz, esos dibujos preciosos de Garraz, que fueron, digamos, los primeros testimonios arqueológicos, serán los primeros testimonios arqueológicos de esta estructura portuaria. Debemos decir que en esa excavación se recuperaron innumerables mármoles de colores, elementos, digamos, arquitectónicos decorativos que supondrán, digamos, la principal novedad de esta área arqueológica, de este punto arqueológico. Además de ello, conjuntamente con el proceso de excavación y estos dibujos que nos ofrece Garraz, Canina elabora una planimetría de Portus, que es la que tienen ustedes en la derecha de la pantalla, donde les remarco en azul el área concreta de lo que es el muelle este-oeste, ¿de acuerdo? Lo que se veía era un montículo, cubierto por completo de sedimentos, de tierra, con una escasa vegetación, que permitía adivinar que ahí había una estructura longitudinal de una extensión considerable, ¿no? En el arranque del muelle es donde se realiza esta excavación y aparece el conjunto termal, el cual a día de hoy ha sido objeto de alguna pequeña intervención y restauración y ha puesto de relieve su configuración. Estamos hablando de un pequeño, digamos, implanto termal, de servicios obviamente portuarios, con una distribución en torno a un pasillo, con distintos alveis, bañeras, que bueno, permitían, digamos, el uso de este espacio de baños a la población que existía en Portus, ¿de acuerdo? Además de estas noticias que tenemos para 1830, con los primeros testimonios arqueológicos de excavación, debemos mencionar la década de 1860, las intervenciones que realiza Rodolfo Lanciani sobre la base del mismo y en el contexto de la promoción de excavaciones que desarrolla el príncipe Torlonia. Piensen ustedes que la colección Torlonia es una de las más importantes colecciones de arte antiguo que existen a nivel mundial y buena parte de la misma se nutrió de las excavaciones que se desarrollaron en Portus. De hecho, Portus pertenecía al Estado Torlonia, al intento del Estado Torlonia y por tanto todo ese terreno era suyo, ¿no? Entonces, en 1860, la década de 1860, concretamente 1868, se desarrolló una serie de excavaciones puntuales, eminentemente orientadas a la búsqueda de materiales nobles, arquitectónicos, decorativos, escultóricos, y ahí bueno, pues se nos da una pequeña relación del hallazgo de algún que otro elemento, caso de una columna con una inscripción en donde se menciona al Magister Militum Flavio Stilicone, pero poco más. Es decir, esos son los únicos datos que tenemos para el siglo XIX relativos a este muelle. Habrá que esperar a inicios del siglo XX, concretamente a 1930, en el contexto de las primeras operaciones que se desarrollarán en el área del aeropuerto de Fiumicino, para que se tengan noticias ya desde un punto de vista metodológico más arqueológico, por así decirlo, de nuevos datos y nuevas consideraciones al respecto de los antiguos puertos imperiales. Así pues, Luigi y Philibert, para el caso concreto de este muelle, mencionan la existencia de un faro en el puntal o extremo más occidental del mismo, dándole, por tanto, ya la denominación de denominado muelle de la linterna o molo de la lanterna. Ellos describieron y dibujaron en planta los restos de distintas estructuras, digamos en el puntal del muelle, así como un cuerpo de escaleras, que interpretaron como los restos de un posible faro de señalización interior dentro de lo que sería el complejo portuario. Además de ello aportan distinto material gráfico, como tienen ustedes en pantalla, donde se nos muestra este muelle totalmente colmatado de sedimento y con alguna vegetación que lo tapa y que bueno, pues, muestra esa imagen, como digo, de una importante estructura portuaria. Hago un pequeño inciso para traerles a colación una idea muy importante, y es que Portus ha sido un área densamente alterada desde el punto de vista antrópico. Piensen ustedes que en la década de 1980 se instaló un zoo safari dentro de lo que es el área arqueológica.
Y las propias estructuras sirvieron para albergar las jaulas de fieras, leones, jirafas, etc. Incluso se desarrolló una serie de caminos para pasear con jeeps, para ver los animales. En definitiva, se convirtió aquello en un zoosafari. Después de abandonar ese proyecto, aquello pasó a ser prácticamente un vertedero, cayó en el olvido, en el abandono, hasta que se produce una expropiación por parte del Estado italiano y se recupera toda esa zona y hoy día se convierte en un parque, digamos, naturalístico, que conviven los valores naturales, ambientales, con los valores patrimoniales arqueológicos. Pero como digo, quédense ustedes con la idea de que ha sufrido un amplio, digamos, unas profundas transformaciones antrópicas con colmataciones de sedimentos, vertidos humanos, modificaciones, alteraciones, la construcción del aeropuerto, las distintas ensanches del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no piensen ustedes, no tengan ustedes la idea de un área virgen, colmatada de sedimentos y vegetación que permanece a la espera de los arqueólogos para que la descubran. Nada más lejos de la realidad. Es bastante complejo. Y además, como ha sido objeto desde el medievo hasta nuestros días de distintas excavaciones o intentos de recuperación de objetos, pues muchas veces hay sondeos o hay terreras o hay áreas descubiertas que no se tiene la más mínima documentación o información de las mismas. Por tanto, es un galimatías, es un palimpsesto bastante complejo de descifrar. Bien, esta idea que Lully y Philibert habían establecido de la existencia de un posible faro sobre la testata, sobre la cabeza del muelle, del puntal del muelle, parece que tenía su correspondencia en uno de los grabados más significativos que tenemos para el mundo romano, y es la tábula peutingeriana, en la que se muestra, ahí tienen ustedes en el recuadro azul, la alegoría de Roma y a los pies Portus, que se lo tienen ustedes en la parte derecha de la imagen. Observen ustedes cómo aquí aparece Portus, aquí está Ostia y Portus, y aparece la Isola Faro, las características Isola Faro, cuyos restos, los restos del faro se veían prácticamente hasta inicios del periodo moderno, ya muy colmatado, muy destruido la isla y todo lo que era el elemento arquitectónico, y aparece el esquema de ese Portus con un muelle que rodea a la rada y justamente en uno de sus muelles internos una torre farera. Es decir, parecía que esa afirmación, esa hipótesis de Lully y Philibert parece que tiene correspondencia en los testimonios más antiguos que tenemos, de representaciones gráficas, se entiende, de este complejo portuario. Este va a ser, digamos, el elenco, el conocimiento que existía a nuestra llegada y al inicio del desarrollo del proyecto sobre el muelle este-oeste. Debo decir, además, desde el punto de vista metodológico, que nuestro proyecto no se ha centrado exclusivamente en lo que supone el método de la excavación, sino que hemos desplegado toda una batería de técnicas y de metodologías, siempre un diálogo constante entre las ciencias experimentales y las humanidades, para obtener el mayor número de datos posible. Es decir, hemos conformado un equipo multidisciplinar e interdisciplinar donde participan geólogos, geomorfólogos, epigrafistas, arqueólogos, que permiten, digamos, estudiar el objeto de estudio, el objeto de análisis desde múltiples perspectivas, ¿no? Por tanto, una de las cuestiones una de los métodos o de las técnicas que hemos aplicado al conocimiento de este muelle ha sido todas las técnicas no invasivas, geofísica, tomografía eléctrica vertical, todo lo que es la fotogrametría y el escaneo con láseres de última generación, que permiten obtener una imagen digital de alta resolución y muy, muy precisa. El margen de error es 0,0001, es decir, una cosa prácticamente es una fotocopia digital de todo lo que se trabaja y que permite obtener un cuerpo de datos muy valioso, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino también desde el punto de vista de la conservación, porque permite entregar a la autoridad del parque, a las autoridades competentes, el estado actual en el que se encuentra ese bien arqueológico, con todas las afecciones en materia de conservación que pueda presentar. Ahí tienen ustedes en la imagen algunos pantallazos, algunos detalles de las técnicas que estamos empleando en este caso de digitalización del muelle. Y producto de las mismas son algunas de las imágenes que tienen ustedes en pantalla, es decir, digamos una imagen fotorrealística a través de la fotogrametría del elemento. Aquí tienen ustedes diversas porciones de este muelle, con todo lo que sería la fotogrametría. Temas de prospección geofísica, es decir, técnicas no invasivas que permiten conocer detalles previos a cualquier tipo de excavación, como es lógico. En este caso, la cimentación del muelle. Uno de los aspectos que más prontamente llamó la atención en nuestra investigación fue conocer
la cronología del mismo. Existía un cierto debate en relación a la construcción de este muelle. Distintos investigadores postulaban una construcción cercana a los momentos de inauguración del puerto, en este caso para la época de Claudio. Otros apostaban por una construcción más cercana a los momentos de las reformas de época de Trajano. Por tanto, había un debate entre los investigadores con respecto a la cronología del mismo, así como a sus sistemas constructivos. Por tanto, era una incógnita en toda su complejidad. De ahí la necesidad de articular un proceso de técnicas no invasivas que permitieran conocer, bueno, pues, sistemas de cimentación, como les digo. Y la tomografía eléctrica vertical permitió obtener algunos datos previos al planteamiento de alguna excavación, porque aparecían a los lados del muelle una serie de anomalías de bastante consistencia que fueron interpretadas como elementos de la cimentación del muelle, como después tuvimos ocasión de comprobar mediante el método de excavación. Obviamente era necesaria la excavación y ahí tienen ustedes sobre un plano distintos puntos que fueron sondeados con la intención de profundizar en el conocimiento de distintas interrogantes, distintas cuestiones a resolver. Cronología del muelle, cimentación, técnicas constructivas, distintos aparejos o fábricas empleadas en la construcción del mismo, de tal forma que se sondearon sus lados norte, sus lados occidental, su lado meridional y sobre todo la parte de la superficie, digamos la parte alta del muelle, es decir, la superficie de tránsito por la que se trasegaba del muelle. Y obviamente todo esto repercutió en un importante conjunto de datos que conforman a día de hoy el grueso del conocimiento que sobre este muelle en particular se tiene y que han permitido además nuevas hipótesis de partida para el conocimiento de Portus en general. Vayamos por partes. El primer sondeo que realizamos en los primeros momentos o compases del proyecto se desarrolló al norte del muelle, concretamente a los pies de la cabeza del mismo, y permitió poner de relieve los primeros datos relativos a la colmatación del área. Esto supone un dato tremendamente interesante porque pudimos documentar los niveles mareales que afectaban, digamos, a la línea mareal de navegación de Portus en los momentos concretamente más tardíos. Así pues, en este primer sondeo, que se dispuso con una superficie de en torno a unos 30 metros cuadrados, se pudo documentar, como les digo, los niveles ya de colmatación y de abandono de la estructura portuaria, que pudieron ser fechados en virtud del material cerámico que se recuperó en torno al siglo VI después de Cristo, inicios del siglo VI después de Cristo, entre finales del V y principios del VI. El abandono de la estructura desde el punto de vista funcional, que no ocupacional o habitacional, porque veremos, a medida que hemos ido avanzando en las campañas de estudio, que esa estructura está ocupada prácticamente en los albores del Alto Medievo, cuando se produce la fortificación ya de Portus en época ya muy, muy tardía. Ahí tienen ustedes algunas imágenes de la cultura material recuperada, así como de la malacofauna, de estos niveles ya tardíos en donde probablemente la lámina de agua ni siquiera llegara a los pies del muelle. Estamos hablando de la conformación probablemente de una pequeña playa, debido a la colmatación de la rada de Claudio, que fue separando la línea mareal de lo que era la propia estructura. Esto, como les digo, fue posible gracias a la documentación de esos niveles que permitió documentar un rico repertorio de material cerámico conformado por elementos de transporte orientales, elementos de vajilla de mesa africana, que tienen ustedes ahí en pantalla, de los cuales no me voy a detener para no aburrirles con formas y tipología cerámica, pero que, como digo, permitieron, para el caso concreto de lo que era la pérdida de calado en torno a esa área del muelle, establecer una fecha post-Cuen a mediados del siglo V después de Cristo. ¿De acuerdo? Sí, una fecha, era la primera vez que se tenían fechas, cronologías, que permitieran establecer un discurso histórico con respecto a la navegación o circulación interior en uno de los muelles de Portus. Además de ello, este primer sondeo se complementó con un segundo, ubicado en la parte más occidental del muelle. Este segundo sondeo
no mostró, digamos, datos de especial significación o relevancia cronológica, habida cuenta que teníamos unos niveles muy alterados, con remodelaciones y vertidos de tierras producto de la bonífica, lo que se denomina la bonífica, la recuperación de esta zona palustre a fines del 19 y principios del 20, por tanto había un área muy alterada, estaba el área muy alterada, con plástico, presencia de materiales contemporáneos, pero que sí permitió documentar, bueno, pues lo que eran los procesos podeposicionales propios de los derrumbes y caídas de las paredes, de las cortinas latericias de este muelle, que aparecieron a los pies del mismo en el proceso de excavación y cuyas imágenes les traigo ahí en pantalla y pueden ustedes observar. Como digo, el repertorio cerámico estaba conformado por materiales de muy diversa cronología, desde época alto imperial hasta época alto medieval, pasando por materiales de envase, de transporte, almacenaje, de mesa, materiales decorativos representados por placas marmóreas, sin fin de elementos metálicos. Y bueno, por lo más característico, lo más, digamos, simpático de estos niveles fue la aparición de un fragmento latericio con el grabado lineal inciso de una nave, de una pequeña nave, de una embarcación, que bueno, nos recuerda, bueno, pues el ambiente portuario obviamente en el que estamos insertos, ¿no? Este elenco de áreas de excavación que se fueron implementando, como digo, a medida que íbamos avanzando anualmente en el desarrollo de nuestro proyecto, nos llevó a la necesidad de sondear en la parte superior del muelle. Teníamos ya unas primeras referencias, unos primeros datos de carácter cronológico relativos al abandono o la pérdida de calao en torno a la cabeza del muelle para momentos de mediados del siglo V, pero teníamos que comprobar todo lo que se había dicho a comienzos del siglo XX en relación a la existencia de un posible faro o no sobre el puntal del muelle y conocer un poco, digamos, la ocupación del mismo de manera diacrónica. Por tanto, realizamos una amplia excavación de casi 120 metros cuadrados en todo lo que era la superficie del muelle, concretamente de su cabeza, que permitieron poner al descubierto, bueno, pues toda una serie de ambientes con una amplísima diacronía y con numerosas fases y reformas constructivas. La verdad que fue una ardua labor de análisis y un complejo, digamos, estudio arqueoarquitectónico hasta que pudimos poner en pie las distintas fases y secuencias arquitectónicas. Me remitiré a ellas al final de mi exposición y les sintetizaré, digamos, las mismas, ¿no? Pero quédense con la idea de ambientes que se van solapando, que se van amortizando con materiales de acarreo, fundamentalmente a partir del siglo IV en adelante. Esto fue un dato que ya nos llamó poderosamente la atención, porque supuestamente si había sido el muelle construido en momentos de Claudio o de Trajano, deberíamos de encontrarnos con ambientes de época altoimperial. Y sin embargo, por más que excavamos y por más que ampliamos, lo que encontrábamos todo eran ambientes de amortización de niveles del IV en adelante, es decir, momentos tardíos en adelante hasta los albores del medievo. Con además un aprovechamiento sistemático de materiales no solo de la propia cabeza del muelle, sino de otras áreas de Porto. Con materiales epigráficos, con materiales arquitectónicos decorativos de gran porte, que bueno, permitían ver e intuir que había sido un área especialmente ocupada a lo largo de todos los siglos tardíos, ¿no? Ahí tienen ustedes, como digo, algunas imágenes de las distintas unidades constructivas que conforman todo este amplio área de la cabeza del muelle. Destacaba, eso sí, sobre todas ellas, una serie de ambientes interpretados por nuestra parte como de almacenamiento, en virtud de los materiales cerámicos que se recuperaron fundamentalmente de transporte, ánforas, y que permitieron individualizar la existencia de un cuerpo de escalera ya indicado por Louis Philibert en la década de los 30 y que mostraban digamos, una construcción en diversas plantas, que podría haber sido interpretado, por tanto, como un elemento, sí, de señalización. Es decir, probablemente ahí sí hubo un elemento de señalización en la punta del muelle, claro, que es lo que va a haber si no. Es decir, una baliza que permitiera y regulara la navegación interior en los canales internos de las dársenas de Claudio a Trajano. Algunos de los materiales recuperados en esta excavación lo tienen ustedes en pantalla, como les decía, algunos fragmentos epigráficos que fueron aprovechados como material constructivo, es decir, como mampuestos en los muros ya de época tardía. Conjuntamente con todas estas labores de excavación,
se desarrollaron actividades de estudio geomorfológico, es decir, se han sondeado mediante la obtención de testigos de muestras sedimentarias rotatorias, muestreos continuos, toda el área circundante del muelle, así como la propia estructura, que nos ofreció unos datos muy relevantes y que a continuación les mostraré, con la idea de obtener el máximo cuerpo de datos posible de carácter paleoambiental y geomorfológico. Es decir, las investigaciones precedentes, desarrolladas fundamentalmente por la Escuela Británica, han permitido un magnífico conocimiento de Portus en líneas generales, con respecto a las dársenas, su calado, la evolución diacrónica de las mismas, pero en nuestro proyecto quisimos implicar, digamos, o añadir un plus desde un punto de vista microespacial, y por tanto sondeamos lo que era el área circundante del muelle, con la intención de obtener datos más precisos relativos a cómo se comportó el ambiente portuario más próximo al mismo. Y que, como digo, aportó una serie de datos sobre los cuales me detendré más adelante. Una vez que habíamos sondeado la zona superior del muelle, habíamos obtenido esos primeros datos relativos a su, digamos, colmatación o abandono, así como todo el estudio arqueoarquitectónico, que no fue cosa menor, de hecho ha supuesto un esfuerzo ímprobo porque estamos hablando de una compleja estructura digamos, que se conforma en el transcurso de más de 300 años con numerosos aditamentos, con numerosas estructuras que van complejizando su planta. De hecho, hemos visto cómo se le van añadiendo distintos pantalanes con la intención de ampliar la planta, la superficie útil del muelle, ¿no? Por tanto, decía que junto con todo este cuerpo de análisis, veíamos la necesidad de atacar o de profundizar en la cimentación del muelle. Había que hacer una excavación un tanto particular y compleja desde el punto de vista de la metodología, porque implicó medios mecánicos con un nivel freático que salía muy rápidamente a una cota relativamente superficial, con la complejidad del desprendimiento de perfiles, con todo lo que conllevaba en materia de seguridad, y por tanto, bueno, fue bastante compleja, pero muy exitosa desde el punto de vista de la obtención de datos, como a continuación veremos. Eso que les estoy diciendo se representa en el plano que ustedes ven en pantalla a través del sondeo 3 y 4, dos sondeos con distintas superficies que llegaron a la cota de menos 3 metros, 3,50 metros de profundidad. Una cota bastante importante si tienen ustedes en cuenta que prácticamente a los 50 centímetros salía el agua del nivel freático. Por tanto, háganse ustedes una idea de la complejidad que supuso para nosotros poder excavar en ese medio. En 2019 y en 2020 se decidió atacar precisamente la cimentación del muelle. Ahí tienen ustedes una primera sección y unas primeras imágenes del primer, digamos, intento que hicimos en 2019 a los pies del muelle en su cimentación, que nos permitió obtener ya una primera serie de datos. Apareció por vez primera el sistema de encofrado en madera del muelle, que se conservaba intacto, así como una serie de datos relativos al sistema constructivo de vertido de la cimentación del muelle. Rápidamente, este sector alcanzó una profundidad de 3 metros. Nos dimos cuenta, nos percatamos que estábamos ante una mole de hormigón bastante potente, bastante profunda en su cimentación. Había que alejarse de esas ideas iniciales que postulaban la existencia de un muelle prácticamente cimentado en superficie y que habían, digamos, hecho llegar el agua a través de la excavación de una serie de cordones naturales. Estábamos, por tanto, ante los primeros datos del sistema constructivo del muelle, los cuales se vieron refrendados y ampliados en la anualidad siguiente con una excavación nuevamente, en este caso ya de mayor envergadura, tanto por su superficie como por su profundidad, y que ahora sí permitieron y posibilitaron el conocimiento del sistema constructivo. Estamos hablando de un sistema constructivo que los tienen ustedes en sección, un sistema constructivo a base de paredes de encofrado de madera, con pilotes de madera hincados en el sustrato, y todo ese encofrado relleno con material cerámico con una función claramente drenante. Ese material cerámico se selló con una plataforma pétrea que permitió, digamos, una zona de trabajo para la construcción aérea del muelle. Ahí tienen ustedes, en imagen, las dos paredes
de digamos, el tabla estacado del encofrado de madera con una anchura de 3 metros, de 10 pies, casi 10 pies, y la hinca de distintos pilotes para, digamos, cinchar bien esa cimentación. Aquí tienen ustedes en la imagen algunos de los detalles de ese encofrado de madera. Como ven ustedes, completamente lleno de agua, con 2 bombas de achique trabajando continuamente, el barro prácticamente hasta la cintura, intentando realizar la excavación en este medio. La verdad que fue bastante complejo. Aquí tienen ustedes indicado lo que serían las paredes del encofrado, que aparecieron a una profundidad de unos 3 metros, así como la plataforma pétrea bajo la cual se encontraba este nivel drenante de material cerámico con pilotes hincados que configuraba una auténtica y verdadera cimentación clavada directamente en la turba, en la marisma sobre la que fue edificado este muelle. Dada la complejidad y la naturaleza del sondeo, no pudimos profundizar más de los 3,5 metros, por cuestiones de seguridad y por cuestiones lógicas de que no había forma humana de mantener en seco ese sector de excavación. No obstante, pudimos extraer diversos palos de este sistema de encofrado con una longitud de en torno a los 2 metros, 2,50 metros, lo que nos daba idea de la profundidad que tenía, digamos, esa zanja que se usó para la cimentación del encofrado. Ahí tienen ustedes alguna imagen de este palo, de estos palos verticales. Aquí aparecen las paredes. Alguna que otra foto del proceso de excavación, aquí lo ven ustedes, y algunos de estos palos que les digo que fueron extraídos. Unos palos o puntales con la cabeza carbonizada, con la punta carbonizada, endurecida al fuego para hacerlas más resistentes al proceso de hincado, y de los cuales se extrajeron distintas muestras para su análisis y datación, y de las cuales ahora veremos algunos datos. En definitiva, como les digo, lo que se conformaba a los pies del muelle era un sistema de encofrado de unos 3 metros de anchura, con un sistema muy potente de tabla estacado, con pilotes hincados, material drenante que quedaba sellado con una plataforma que permitía, digamos, el tránsito y la construcción de la parte aérea del muelle, como ahora vamos a tener ocasión de describir. Las muestras de estos materiales, de estas maderas, de estos pilotes, de estos palos, así como de las paredes del encofrado, fueron analizadas mediante datación radiocarbónica y mostraron una cronología de entre el 213 y 244 después de Cristo. Sorpresa. Esto supuso toda una sorpresa. ¿Por qué? Estamos hablando de la primera mitad del siglo III después de Cristo, es decir, de época severa o inmediatamente posterior. Es decir, por ningún lado veíamos una datación trajanea o de época de Claudio, lo que supuso toda una novedad desde el punto de vista cronológico que permitió fechar en la primera mitad del siglo III después de Cristo al menos esta fase del muelle que nosotros habíamos tocado. Esta datación radiocarbónica además se acompañó del estudio de los materiales, de la cultura material que se recuperó, que ofrecía esa misma cronología, primera mitad del siglo III en adelante, como ahora veremos. Ahí tienen ustedes las distintas rodajas de estos maderos que se tomaron como muestra para analizar mediante datación radiocarbónica. Ahí tienen ustedes toda la serie de muestras que se extrajeron no solo para su análisis radiocarbónico, sino también para su análisis morfológico. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos de todas las muestras extraídas que el encofrado con el que se construye este muelle está fabricado con encina y con pinos de en torno a una edad de 50 años. Para un momento tan avanzado para un momento tan avanzado del imperio, en este caso, primera mitad del siglo III después de Cristo, las áreas boscosas de Italia estaban densamente deforestadas. Es decir, toda la zona glacial y cercana contaba ya con amplias zonas deforestadas, producto del uso secular de los bosques, de las masas forestales. Y sabemos muy bien que existe un comercio de madera desde la Selva Negra, de la zona centroeuropea, hacia lo que es Roma. Y por tanto, estamos ahora mismo en fase de estudio para ver la procedencia de estos elementos de madera, de estos elementos lígneos. Pero bueno, a día de hoy ya sabemos su datación. Sabemos la especie que fue usada, que fue empleada, en este caso Quercus y Pinus, y el pino concretamente con una edad de en torno a los 50 años, lo que nos hace ver, digamos, y nos abre las posibilidades de toda una línea de estudio en torno a lo que es el uso y el empleo de la madera en las técnicas y sistemas constructivos portuarios, de puertos en particular y del mundo mediterráneo en general, ¿no? Aquí les muestro una selección de los materiales recuperados en esta
fosa, bueno, en esta fosa de cimentación, este encofrado, que rellenaba el encofrado y que nos remitía a una cronología pues, coincidente con la datación radiocarbónica. Estamos hablando de materiales africanos de diversa naturaleza, de mesa, de cocina, así como elementos de transporte de muy diversa también procedencia, pero que nos remitían, como digo, a esa misma cronología. Por tanto, digamos, hemos tenido suerte en este sondeo porque nos han podido, nos han coincidido las cronologías radiocarbónicas con el estudio de los materiales arqueológicos y, por tanto, nos supone una novedad dentro del conjunto de Portu, porque podemos precisar por vez primera la construcción de un muelle para el siglo III después de Cristo, al menos en sus últimos metros. Piensen ustedes, recuerden que dije que era un muelle de 150 metros de largo. No sabemos si este muelle ha ido progradando, es decir, se ha ido construyendo recurrentemente ampliando su longitud a medida que se iba colmatando la rada portuaria, cosa o hipótesis en la que actualmente estamos trabajando y que creemos como más plausible. Decía anteriormente que no solo sondeamos el entorno del muelle desde un punto de vista de extracción de muestras sedimentarias, sino que taladramos literalmente el propio muelle para extraer muestras de los diferentes vertidos de caementa, de hormigón, que fueron empleados en su construcción. Y aquí nos llevamos una de las primeras sorpresas, o otra más de las sorpresas, al darnos cuenta que la potencia de cimentación del muelle rondaba entre los 9,90 metros de potencia, es decir, de cimentación, hasta los 4,60, 4,50 en su parte más, digamos, liviana. Ahí tienen ustedes en la imagen la zona, el sector que se corresponde con la excavación que nosotros hemos desarrollado y que les acabo de enumerar, en la cual hemos podido datar una cronología del siglo III. Es esa zona de ahí en la cual tenemos una potencia de cimentación para la estructura de 9,60 metros. Estamos hablando de una amplia fosa que excavaron de más de 9 metros de potencia, que vertieron, además, con distintos hormigones para construir lo que va a ser la cimentación del propio muelle, sobre la cual además dispondrán la parte aérea, que es la que quedaba vista, la cual, digamos, estaba en la línea mareal, que tenía unos 2 metros de potencia. Por tanto, estamos hablando de un muelle que se está revelando con una serie de datos desconocidos para el contexto de Portu en general y que permiten profundizar en nuevas hipótesis de estudio. ¿Por qué? Porque a medida que nos acercábamos hacia la cabeza del muelle veíamos que la cimentación iba disminuyendo hasta llegar a los 4,60 metros de cimentación en su parte más extrema. Eso responde a algo. La hipótesis con la que estamos trabajando a día de hoy es que se deba a sucesivas ampliaciones del muelle a medida que se iba colmatando y, por tanto, digamos, los sedimentos hacían que no hiciera falta profundizar. Es decir, no es una obra unitaria, sino que responde a varias fases constructivas, producto del paloambiente circundante que iba complejizando la rada portuaria. Estamos hablando, por tanto, en menos de 35 metros de distancia, de 3 profundidades distintas. ¿Qué es lo que se abre ahora? Bueno, pues numerosas incógnitas de trabajo a futuro. Deberemos sondear en las distintas partes de ese muelle para ver si la cronología que tenemos detectada a día de hoy sigue manteniéndose o, por el contrario, va evolucionando, va cambiando. Este es el esquema en sección de este potente muelle. Fíjense ustedes, 9 metros de potencia en cimentación, con unas encofrados flanqueando sus lados, de casi 3 metros de potencia, con un tablestacado, con pilotes hincados, con una plataforma de trabajo para los vertidos que van a ser, digamos, y van a conformar la parte aérea del mismo, forrado después con una cortina latericia y que va a permitir después la entrada del agua. Piensen ustedes que Suetonio nos dice que Claudio hace construir su puerto y excava los canales, los llena de diques y después permite la entrada del agua. Es decir, es un sistema de construcción en seco a través de distintos diques hasta que después recuperan la lámina de agua. Por tanto, es el mismo sistema que vemos aquí. La infografía de digamos, de los resultados de este proyecto es la que tienen ustedes en pantalla. Es decir, vemos cómo se ha realizado una serie de parapetos para poder realizar la excavación de esta fosa, que va a ser rellenada con distintos materiales que a día de hoy se están analizando. Sabemos que es material volcánico, roca puzzolana, procedente fundamentalmente de los montes albanos y de los campos flegreos, es decir, vienen de la zona de Campania y del Lacio. Una roca muy rica en distintos materiales, roca volcánica, digamos, la ideal para el tipo de hormigón que van a emplear en el ámbito húmedo o sumergido, como es el caso de este muelle. Todo el sistema
de catena, de cadenas de madera, de estructuras líneas que van a soportar la cimentación. Y aquí tienen ustedes, en este lado de aquí, el encofrado de madera hincado en esa, digamos, turba, en el cual va a ir relleno de todo ese material y la propia plataforma que les indicaba anteriormente. Además, los primeros datos que tenemos a día de hoy desde el punto de vista geomorfológico para el ambiente más cercano del muelle nos muestran un dato muy significativo en esta columna que tienen ustedes aquí en la derecha. Bueno, todo eso viene acompañado de profundos estudios de microfauna, macrofauna, dataciones radiocarbónicas, dataciones de uranio y torio, para ir viendo un poco toda esa columna sedimentaria que tienen ustedes aquí en la izquierda, que son testigos sedimentarios de todo el canal, de todo el vaso portuario, en donde vemos desde los 6,5 metros que tenía de profundidad hasta la colmatación en los últimos momentos ya prácticamente contemporáneos. Bueno, pues en esa columna sedimentaria se aprecia, por parte de los especialistas geomorfólogos que han realizado el estudio, cómo en torno al siglo III se produce, previo al siglo III, se produce una colmatación de la zona. Es decir, la influencia mareal desciende en favor de la influencia fluvial. ¿Por qué? Porque desaparecen una serie de microfauna propiamente marina en favor de otra que no es marina, así como la vegetación. Es decir, estamos viendo cómo hay una colmatación de esta zona del puerto, que muy a buen seguro es la que motiva la construcción o ampliación de este muelle para intentar ganar calado. Por ir concluyendo, en síntesis, aquí les traigo las diferentes fases que han sido identificadas gracias al estudio arqueoarquitectónico y a los datos que nos ha aportado la excavación. Por un lado tenemos un muelle, ¿de acuerdo?, fechado en la primera mitad del siglo III, no sabemos si el arranque del mismo, 100 metros más atrás, es de ese periodo, ahora mismo no lo sabemos, pero esta zona sí, a la cual se le añade posteriormente una cabeza, se le amplía con una cabeza, que verá a su vez, de manera diacrónica desde el siglo IV en adelante, las sucesivas ampliaciones con el aditamento de distintos pantalanes o estructuras de servicio que ampliarán la zona útil del mismo. Hasta llegar a esta última fase, que como ven ustedes pues es bastante compleja con el aditamento y el añadido de numerosas fases constructivas. A modo de cierre, les dejo esta imagen recientísima, es de esta pasada campaña de 2023, la cual está tomada el viernes pasado, cuando nos vinimos de Roma y cerramos la campaña de este año, que ha consistido en la ampliación de la limpieza arqueológica superficial de nuevos metros del muelle hacia su arranque, de tal forma que a día de hoy tenemos ya un frente limpio y despejado de este muelle de más de 60 metros de longitud y que estamos preparando de cara a las próximas anualidades poder sondear y testear nuevamente para ver si se corroboran estos mismos datos que tenemos u ofrecen cronologías distintas. Lo más interesante y lo más destacado de Visu a día de hoy, al limpiar toda esta maleza y esta vegetación, es que nos hemos encontrado con un muelle cuya superficie está totalmente plagada de estructuras que han sido rellenadas, colmatadas con nuevas estructuras, con vertidos de cemento y que muestran una imagen de muralla. Es decir, lo que estamos viendo es la fortificación del muelle, cuando ya ha perdido toda funcionalidad de navegación y de, digamos, arriostramiento de embarcaciones, en unos momentos ya muy tardíos, muy probablemente en el contexto de la guerra greco-gótica, cuando sabemos que Portus es el escenario bélico en las luchas entre los bizantinos, los imperiales y los godos, en donde Portus sufre varias destrucciones, varias fortificaciones, etc. Esto, por supuesto, es una idea no planteada por nosotros, sino que ya algunos investigadores previos lo plantearon, pero que ahora parece que nosotros, en nuestras investigaciones, vemos esa correspondencia con lo que inicialmente se dijo. Por tanto, estamos ante un muelle, ante una estructura portuaria única dentro del contexto de Porto y única dentro del contexto mediterráneo a día de hoy por las características que la rodean, que apenas está empezando a mostrar los primeros datos y los primeros resultados concernientes a sus sistemas constructivos, diacronía, complejidad arquitectónica, etcétera, y que esperemos en los próximos años poder entregar de manera lo más completa posible, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de su puesta en valor, porque este muelle, a lo que aspiramos en última instancia, es a dejarlo integrado, restaurado y consolidado a la autoridad del Parque Arqueológico de Ostia Antica, que podrá mostrar al visitante uno de los únicos muelles del imperio. Muchas gracias por su atención. No quisiera terminar sin traerles esta imagen
de la monografía que está en cierne, la recibiremos la próxima semana, que compila todos los resultados de nuestra investigación. Una monografía que cierra una primera fase de estudio que se denomina Porto Investigación Arqueológica en el Muelle Este-Oeste, que será publicada con Arqueopre, y que supone el colofón, como digo, de esta primera fase de estudio y la antesala de una nueva que esperamos poder continuar. Ahora sí, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta o cuestión. Javier, muchísimas gracias por tu ponencia. Gracias por habernos mostrado estos importantes avances técnicos que estamos viendo en Portus y, sobre todo, desearos la mayor de las suertes para ese caramelito que nos acabáis de mostrar y que, por supuesto, dan muchísimas ganas de empezar a hincarle la piqueta. Como bien has dicho, si te parece, abrimos un turno de preguntas para que el público asistente pueda formular aquellas dudas o cuestiones que quieran comentar contigo. Claro que sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Muy interesante. Una pregunta, no me quedó del todo claro. Esta parte que investigaste, bueno, sí me queda un poco. Entonces, ¿no es la que Claudio mandó a hacer? No. Ahora mismo, con los datos que actualmente se tienen, la zona que hemos intervenido del muelle no se corresponde a ningún tipo de planeamiento o construcción relativa a las disposiciones de las obras efectuadas por Claudio Nerón, ¿no? o Trajano, sino que está más en conexión con las importantes reformas que se acometen en el periodo severiano, donde vemos que Portu tiene también una serie de importantes modificaciones. Que decías tú precisamente que probablemente acá donde comienza el muelle es... Claro, esa es la incógnita que a día de hoy tenemos. Es decir, ¿todo el muelle es producto de una obra del siglo III? ¿O por el contrario resulta que tenemos una obra multifásica en donde la última parte que nosotros hemos detectado corresponde precisamente a ese momento? En otras palabras, ¿las partes de arranque del muelle sí son de la obra inicial del puerto? Esa es la cuestión que hay que intentar resolver. Gracias. Yo sí querría hacerte una, Javier. Nos has hablado también de que, obviamente, la intención del Parque Arqueológico de Ostia Antica es el de poner en valor este yacimiento, estas estructuras. No sé si podrías hablarnos quizás un poco de qué ideas tienen en mente. Obviamente estoy tirando hacia casa. Y en ese sentido, pues, si están pensando en incorporarlo como un espacio visitable, pensar más bien en una musealización virtual, si nos puedes dar alguna pista en ese sentido. Sí, claro. Vamos a ver, el área arqueológica de los puertos imperiales está a día de hoy abierta al público, cuenta con un recorrido de visita, cuenta con todas las infraestructuras, digamos, necesarias para el disfrute del gran público, es decir, un área visitable. Si bien es cierto, dentro de este amplísimo complejo portuario son muy pocos los elementos que a día de hoy, digamos, son comprensibles o están puestos en valor para el público. En el contexto de estas investigaciones, el muelle ha cobrado un especial valor o significación. ¿Por qué? Porque se está poniendo al descubierto, se están retirando todas las terreras que lo cubrían, se está despejando de vegetación, se están aportando datos. A este respecto, nosotros hemos colaborado con la elaboración de contenidos para el parque, de panelería que se está colocando in situ, y la intención de la administración, en este caso del Parco, es, en el contexto de varios proyectos europeos de carácter divulgativo, poner, digamos, en valor a través de un discurso este muelle, permitiendo al visitante subir al mismo, recorrerlo, incluso a través de algún tipo de reinstitución virtual o de infografía que permita hacerlo más comprensible. Muchas gracias. Además, ¿nos puedes decir qué es lo que estamos viendo en esa fotografía? Sí, mirad, en esta fotografía, miren ustedes, lo que vemos es el denominado sondeo 1, fue el primer sondeo que realizamos en esta estructura, justamente en la cabeza del mismo, y ahí lo que se nos puso de relieve, lo que aparecieron fueron las paredes y los restos constructivos de la construcción que había sobre la cabeza del muelle, conformada por grandes paredes, grandes fragmentos de columnas que denotaban en suma una estructura sobre la cabeza del muelle de cierto porte arquitectónico, es decir, los restos del posible faro. Esas estructuras estaban caídas directamente sobre el lecho marino en regresión,
sobre ese nivel que les comentaba al principio de mi intervención, que fue datado en torno a momentos post-Cuen de mediados del siglo V, es decir, cuando ya aquello es una ruina total y han caído sobre el lecho, un lecho ya marismeño, un lecho cenagoso, que no tiene una lámina de agua que permita, digamos, una regeneración de la zona, sino que aquello está totalmente, digamos, es una zona palustre. Gracias, otros. ¿Has comentado algo de un barco de Calígula relacionado con el faro o yo me he liado mucho? No, efectivamente. ¿Podrías profundizar en ese tema? Porque me ha sorprendido Bueno, mucho. eso simplemente es un dato histórico que nos transmiten las fuentes literarias. Calígula hace traer de Egipto un obelisco para su circo y la nave, que fue profesa para ese porte, digamos, para ese viaje, era una nave inmensa, y se aprovecha ya por parte de Claudio para la construcción de su isla faro. ¿Cómo? A modo de cimentación. La hizo llenar de balastro, es decir, de material pétreo, y la hundió, la llevó al fondo para permitir el anclaje, la cimentación de esa isla artificial sobre la cual erigiría el faro. Un faro, como decía en mi intervención, muy conocido por las representaciones musivarias, numismáticas, a imitación del gran faro de Alejandría. Es decir, estamos hablando de los grandes modelos de faros de la antigüedad. Muchas gracias. Perdón, es una pregunta que abunda un poco en la del compañero anterior. Me he estado preguntando todo el rato qué son las oquedades que van apareciendo a lo largo de la estructura. Muy buena pregunta, sí, sí. Esas oquedades que están ustedes viendo, vamos a ir a una imagen, quizá la podamos ver en esta parte de aquí, la vamos a ver muy bien. Sí, aquí. Esas oquedades que ustedes ven no son ni más ni menos que la impronta, la negativa de los troncos, de los leños que conformaban las paredes del encofrado para los vertidos del caementum, del hormigón, que una vez que se retira y se forra del ladrillo la pared del muelle, la madera queda ahí, pero esa materia orgánica se pierde y lo que queda es la negativa de la misma, de ese sistema de encofrado. Eso se denomina catena, digamos, cadena, y formaba, digamos, todo un emparrillado con distintas disposiciones verticales y horizontales, pero que en definitiva estaban destinadas a la funcionalidad de aguantar el armazón de madera para el vertido de los distintos hormigones que se disponían. Buenas tardes. A ver, yo creo que ando un poco despistado porque yo, si no recuerdo mal, el puerto de Ostia se construyó en la época de los Tarquinios, en la época de Tarquinio Prisco. Entonces, bueno, pues hay una cronología inmensa, una diferencia entre lo que estoy escuchando y lo que siempre he oído yo desde toda la vida, que Ostia fue construido en la época de los Tarquinios. Sí, pero estamos hablando del área de los puertos imperiales, que está a unos 2 kilómetros al norte de Ostia. Al inicio de mi intervención, cuando hablaba del área digamos, de estudio donde se ubica, vamos a buscar esta imagen. Sí, creo que esta es mejor. Si usted ve en pantalla, Ostia Antica se ubica aquí, justamente a la orilla del Tíber. El Tíber, que ha ido cambiando el meandro, su curso, lo ha ido cambiando a lo largo de la historia. De hecho, es uno de los datos, una de las principales aportaciones que el equipo británico ha aportado al estudio de la geomorfología del Tíber, ¿no? Entonces, Ostia, efectivamente, se funda y se ubica en la desembocadura del Tíber, justamente aquí. Pero ya para época, digamos, imperial, el puerto de Ostia está mostrando una importante colmatación de sedimentos que dificultan la navegación y la llegada de las embarcaciones a puerto. Es más, es incapaz de absorber el tráfico marítimo en perfectas condiciones para una ciudad cada vez más populosa y más demandante de productos, y sobre todo para el sistema nonario. Entonces, eso es lo que lleva, digamos, en definitiva, a mandar construir o a diseñar la construcción justamente al norte de una nueva área portuaria, que es la que construirá Claudio, o se iniciará, digamos, con Claudio y se inaugura con Nerón. No sé si he respondido un poco a su pregunta. Sí, es que he llegado un poco tarde, entonces no he visto esta diapositiva, perdón. Nada, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por sus preguntas. Javier, por parte del Museo Arqueológico Nacional, te agradecemos una vez más gracias a tu intervención. Y gracias al público. Por nuestra parte, pues bueno, invitarles la semana que viene a continuar con este ciclo de conferencias sobre arqueología española en el exterior, la cual será presentada por Adrián Arroyo y Adrián Hernández Aguilar y que tratará sobre arqueología primate en la Reserva Natural de Dindéfelo en Senegal, un estudio de chimpancés de sabana como modelo para interpretar el origen de la tecnología. Les esperamos.